Estamos hoy en 20 Manzanas con el economista Daniel Heyman, que es profesor de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA-CONICET. Gracias, Daniel, por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Qué está pasando con la economía argentina que parecía calma por un tiempo? Políticamente hubo un escenario muy favorable el año pasado con el gobierno, el oficialismo, ganando una elección cómodamente de medio término. Después algunos brotes verdes que se venían prometiendo aparecieron. Abril, mayo de este año las cosas empezaron a cambiar un poco y de repente sácate y tenemos en una semana una devaluación de 40%. Sí. Esto es un cambio, y es un cambio que yo creo que es relativamente profundo en la economía argentina. Yo creo que vale la pena verlo con un cierto panorama de tiempo, más allá de la coyuntura y del mes a mes, pero esta economía está esencialmente estancada desde el 2011. 2011, economía estancada. Estancada, donde tenemos un patrón muy particular o hemos tenido un patrón muy particular de en los años pares se cae, en los años impares se crece, un poquito arriba, un poquito abajo, un poquito arriba, un poquito abajo. ¿Vinculado con las elecciones? Probablemente vinculada con las elecciones. Y otra característica interesante es que esas oscilaciones están asociadas también con oscilaciones de la inflación y con oscilaciones del tipo de cambio real. Cuando, básicamente, por ejemplo, el 2014, la recesión del 2014 está asociada con la devaluación de principios del 2014 y eso está asociado a su vez a, digamos, la fuerte demanda de divisas que había en aquel momento. Viene el sacudón, viene la devaluación, se acelera la inflación, cae el salario real, baja el nivel de actividad. Después hay una fase donde el tipo de cambio real se atrasa, los precios crecen por arriba del tipo de cambio, la economía se recupera, año impar. 2015, economía en expansión, viene el nuevo gobierno y unifica el tipo de cambio, lo cual de hecho fue una devaluación, aceleración de la inflación, caída del nivel de actividad, caída del salario real. 2017 fue precisamente, digamos, el buen año de estos últimos tiempos, asociado igual que en la otra oportunidad, la oportunidad previa, con un tipo de cambio real que se reduce y una desaceleración de la inflación, en parte porque el tipo de cambio real crece a menor velocidad. Ahora, en ese contexto de estancamiento hay un fenómeno que un poquito queda escondido dentro de la información macroeconómica, porque yo creo que es muy importante, y es, así como el producto quedó estancado y oscilando alrededor de un nivel medio sin aumento, la cuenta corriente del balance de pagos, o sea, digámoslo así, la necesidad de financiamiento externo que tenía la economía fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. O sea, entre el 2011, donde había un pequeño déficit en cuenta corriente, se pasó al 2017, donde tuvimos 30.000 millones de dólares de déficit en cuenta corriente. Fue una cosa que se dio muy interesante, digamos, parece dibujado, digamos, a propósito, una caída lineal, esencialmente. Cada año un poco más, excepto en los años pares, cuando tenías recesión, las importaciones se comprimían y entonces el déficit en cuenta corriente bajaba un poquito. O sea que lo que tuviste fue esto. 2011, déficit en cuenta corriente. 2012 un poquito menos porque hubo recesión. 2013 aumentó el déficit en cuenta corriente. 2014 bajó un cachito porque hubo recesión. 2015, 2016, 2017. ¿Y en la proyección qué hacemos? Bueno, ahí está. Entonces, el principio, digamos, ¿qué es lo que dio, qué es lo que pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es que además fuimos variando las fuentes de financiamiento. Tomamos deuda. Bueno, en la época donde el déficit en cuenta corriente se acentuaba
estando fuera del mercado de capitales externos, hasta que vino el nuevo gobierno. Claro, no había posibilidad de tomar deuda. No había posibilidad de tomar deuda, y entonces se usó en buena medida la baja de reservas. O sea, las reservas se usaron para financiar, digamos, el exceso de demanda de dólares que daba mantener la economía, el nivel de actividad económica. En el 2015, digamos, 2016-2017, cambiamos al financiamiento con bonos del sector público. ¿Okay? Y lo que pasó en el 2018, la perspectiva que había a principio de año con un nivel de actividad creciente era que el déficit en cuenta corriente fuera aún mayor, lo cual necesitaba financiamiento externo en gran magnitud. Y la presunción era que, bueno, de alguna manera se iba a encontrar ese financiamiento. El hecho es que en abril, fines de abril de este año, principio de mayo, vino la noticia: no hay financiamiento. Se cortó. Terminó. Y eso es un cambio enorme, porque de tener la capacidad de sostener el nivel de gasto interno a través del endeudamiento, viene la necesidad de ajuste externo de una manera súbita. Dicho como lo estás diciendo, parecería como que hay una fuerza externa que nos conduce, y que entonces nosotros estamos como mirando lo que sucede en la economía. Sí. Y que no hay nada que uno pueda hacer para modificarlo. Ahí está. Bien. No, porque se devalúa, ocurren estas cosas. Está bien, déjamelo rebobinar y además, un poquito. Además, digamos, no es solamente en la historia reciente que ha ocurrido esto, ¿no? O sea, es algo que sí. Parece que estamos viendo un video en loop. Déjame una pequeña aclaración al respecto. En el 2011 nosotros exportamos 84.000 millones de dólares. El año pasado menos de 60. O sea que ha habido en este periodo una caída de las exportaciones muy importante, y al mismo tiempo necesitamos importaciones para mantener el nivel de demanda agregada. O sea, realmente la evidencia, incluso de la década anterior también, es que para la Argentina no es fácil, no ha sido fácil y no es fácil comprimir la relación entre importaciones y producto. ¿Okay? Entonces, tenés esa lógica de que el poco dinamismo de las exportaciones hace que, necesitando importaciones para mantener el nivel de actividad, a medida que pasa el tiempo necesitas más divisas prestadas. De distintas maneras y con distintas, digamos, posiciones de política económica, incluso con análisis macroeconómicos, si uno ve el ciclo, por ejemplo, de inflación tipo de cambio real del 2004, es el ciclo de 2004-2005, es el ciclo de desinflación, de inflación tipo de cambio real del 2016-2017. 2016 se hace el ajuste del tipo de cambio, pega el salto para arriba la tasa de inflación. 2017 se desacelera el tipo de cambio, se desacelera la inflación, junto con un aumento del nivel de actividad. Pero ese ciclito es un ciclito que tiene, yo creo que algo profundo, que es uno de los temas que se plantean hacia adelante muy fuertemente, que es, digamos, cómo se puede hacer para movilizar las exportaciones sin hacer caer demasiado el salario real. ¿Cómo se puede hacer? Ok, ahora vamos. Eso es uno de los temas centrales que están para adelante, y después, yo creo que es importante el reconocimiento de que, aunque uno quiera, me parece, ese ciclo se acabó. El ciclo de, trazar el tipo de cambio y desacelerar la inflación a través de ese mecanismo, y después tener que recuperar el tipo de cambio de nuevo para otro ciclo más. A mí me da la impresión de que lo que nos ha pasado este año implica que el tipo de cambio real es más alto de lo que fue en la fase previa. En estos casos fue un ciclo de ida y vuelta, el tipo de cambio alto, tipo de cambio más bajo, tipo de cambio más alto, tipo de cambio más bajo. Ahora me parece que hay un cambio en el nivel. ¿Por qué? Porque no nos financian más. Como no nos financian más, ¿de dónde vamos a sacar la plata? De lo que generemos. Eso es un poco la historia. La devaluación puede tener un costo
muy alto para la población en el corto plazo y, y un beneficio en el largo plazo? Mira, o sea, si las exportaciones despegan y entonces tenemos más dinero en divisas. Sí. Yo creo que ese es el tema. El tema central es si esta devaluación sirve para generar un movimiento persistente de las exportaciones. En ese caso, digamos, el dolor actual... Sí, ¿qué pasa? Y no sirve si que otra cosa pasa. No es un mundo fácil. Ahora, el atraso del tipo de cambio real, que lo hubo, digamos, puso en dificultades a sectores, por ejemplo, economías regionales, las complicó con, digamos, más dificultades de acceso al mercado internacional y probablemente algunas oportunidades de exportación que podrían haber aparecido no aparecieron. Después tenemos el efecto turismo, que es bastante obvio. El tipo de cambio real bajo estimula la compra de servicios en el exterior, la famosa, digamos, tour de compras y ese tipo de cosas, ¿no? Y esto puede revertirse. Lo que uno quisiera ver, y eso, digamos, la DEVA sola no lo hace, digamos, el complemento de la política productiva me parece que es importante, pero este es el momento del tipo de cambio real alto, es el momento de buscar oportunidades para explotar después. No sé si me explico. O sea, que es importante que la veamos como eso, hacer un poco de necesidad-virtud, digamos, porque lo que nos va a permitir crecer es eso. Claro, es una oportunidad y a la vez es la única salida. Es la salida que tenemos, porque, de nuevo, cualquier intento, digo, es difícil imaginarse, pero las posibilidades que hay. Pero si yo dijera, la impresión que uno le da, dado la rigidez del financiamiento externo, e incluso el hecho de que nosotros ahora, del financiamiento con bonos, pasamos al financiamiento del Fondo Monetario, que sabemos el tipo de actitud que tiene, que nos va a estar mirando con lupa durante unos cuantos años por venir, porque, digamos, difícilmente podamos ignorar al fondo o dejar de lado al fondo por un buen rato, me temo. Eso quiere decir que tus capacidades de pedir prestado afuera van a estar extremadamente limitadas. Ahora hay gente que dice, bueno, entonces, ¿por qué no dolarizan la economía directamente? Y es un rumor que empezó en estos días y que toma fuerza y que incluso en Estados Unidos lo han tomado como algo que surge de los asesores cercanos a Trump, diciendo que están trabajando en el Tesoro para dolarizar la economía argentina. ¿No lo hicimos ya eso y nos fue mal? Bueno, es un poco la historia, ¿no? Digamos, hicimos y no fue mal, sí. Yo creo que es una mala idea, digamos, honestamente creo que es una mala idea, por una razón económica, digamos. Yo creo que hay un alto costo en sacrificar la autonomía monetaria, pero por razones económicas, no por, digamos, simplemente el saludo a la bandera o lo que fuera. Digamos, la Argentina, si uno ve las oscilaciones del tipo de cambio real en la Argentina, es cierto que están asociadas en parte con la inestabilidad macroeconómica, pero hay factores reales. Por ejemplo, si vos tenés los términos del intercambio de la década pasada, las condiciones internacionales de la década pasada, el nivel de tipo de cambio real que más o menos corresponde, que soporta la economía o que sostiene la economía, por así decirlo, no es el mismo que con, ¿cómo se llama?, con unos términos de intercambio más bajos, ¿no? Entonces, o sea que la Argentina, por razones que son estructurales, no puede pretender que su ingreso en dólares sea relativamente estable, va a oscilar. Suponete que a vos te toca un periodo menos bueno. Los periodos buenos son fantásticos porque, digamos, si vos tenés dolarización, tus precios aumentan en dólares, pero, digamos, la economía internacional te permite, por ejemplo, te genera más dólares por precios y por lo tanto no hay ningún problema en financiar más importaciones, asociados con un tipo de cambio real más bajo. ¿Está bien? Está ahí va bárbaro. Ahora, al revés, cuando la economía tiene que reducir su gasto en dólares, porque las condiciones han empeorado, tenés digamos, alguna mala cosecha o alguna cosa de esa, lo tenés que hacer con deflación, lo tenés que hacer con baja de precios internos, y eso es un mecanismo doloroso.
Segundo, ya probamos con tener un sistema financiero en dólares. Y el sistema financiero en dólares funciona bien cuando el tipo de cambio real cae. Porque cuando el tipo de cambio real cae, nuestros pesos, digamos, antes nuestros pesos compraban más dólares, pero si no tenés el peso, tu salario en dólares sube. Y el ingreso de los argentinos en dólares sube y por lo tanto es más fácil pagar la deuda. Al revés, cuando el tipo de cambio real sube y por lo tanto tu ingreso en dólares baja, ahora te quiero ver pagando la deuda. Y eso fue lo que nos pasó en el 2002. Digamos, el 2002 fue un estallido de todo el sistema de contratos en dólares porque el tipo de cambio real no se sostenía donde estaba y pegó el salto. Además del tipo de cambio está otra cosa que surgió ahí en lo que hablabas, que es la inflación. Inflación. ¿Cómo hacemos para que funcione nuestra moneda? Inflación. Inflación. Nosotros en la Argentina somos una economía media. Sí. De las economías medias somos la más inflacionaria. Sí, y por historia. Eso iba a preguntar. Y por historia. ¿Qué hacemos? ¿Aprendemos a convivir con la inflación o tenemos que tomar una medida drástica para salir de un régimen inflacionario? Bueno, te voy a decir, digo, la inflación nos ha molestado mucho. Una de las cosas que sí pasó en los 90 fue que, digamos, muchos comportamientos inflacionarios parecían terminados y los reiniciamos nosotros en los 2000. Digo esto para conversar, por qué, etcétera, etcétera, pero digamos, esta economía reaprendió la inflación. ¿Así que hay una conveniencia de la inflación? No, ¿Una imposición de la inflación? En parte la reiniciación del proceso inflacionario, porque si vos te acordás, la devaluación del 2002 pegó un salto el nivel de la tasa de inflación a 40%, pero hacia fines del 2002 y 2003 la inflación había caído a 4%. No, no había actividad. No había actividad, es cierto que el pass-through, el traspaso del tipo de cambio de los precios fue relativamente débil, en parte por la recesión. Yo creo que había otros mecanismos en operación también que tienen que ver con la memoria de la estabilidad. Digamos, si querés podemos charlar en algún momento de eso, pero de todas maneras. Después, la recuperación iba asociada en ese, digamos, vino la recuperación con tipo de cambio fijo esencialmente, con el tipo de cambio de 3 que duró como 6 años, hasta el 2009. Y ahí era natural que los precios internos crecieran por arriba del tipo de cambio. Entonces, alguna inflación residual era, digamos, estaba en los papeles. ¿Okay? En algún momento hubo una disyuntiva entre seguir fogoneando la demanda, que te daba un nivel de actividad creciente y muy creciente, o moderar un poco la demanda interna para, digamos, desacelerar la inflación. Y se eligió lo primero. Digamos, se entiende la razón, porque, digamos, mayor nivel de actividad, mayor nivel de empleo, mayor nivel de salario, digamos, es socialmente útil, pero eso reinició el proceso inflacionario. Pero la inflación es un bicho que cobra vida propia. La inflación es un bicho que en la sociedad argentina tiene un montón de asociaciones. Y una de las cosas que nos quedó de la inflación, o sea, la inflación produce unos cuantos, digamos, problemas de comportamiento económico que son manifiestos, digamos, ¿no? El horizonte de decisiones se reduce, digamos, uno pierde memoria de los precios, y una de las cosas por las cuales, digamos, la pérdida de memoria de los precios creo que es importante, es que eso creo que está asociado con el hecho verificable que el traslado de los precios, de la devaluación a los precios en Argentina es mucho más rápido y fuerte de lo que es en economías que han conseguido bajar la inflación. O sea, es más dolorosa la devaluación en Argentina con su historia o su comportamiento inflacionario de lo que vos encontrás en países vecinos donde la inflación ha llegado a ser más baja. Y eso es importante porque la devaluación real, dicho en criollo, lo que hace es bajar el salario en dólares.
Vos ahí estabas contando un poquito cómo fue la inflación a lo largo de los últimos años. O sea, que en algún momento se tomó una decisión de decir, bueno, vamos a dejar correr un poco la inflación. Eso fue. Eso ocurrió y después llegamos a hoy. Y lo que te preguntaba yo es, ¿qué hacemos ahora, o sea, con este escenario? Digamos, déjame rebobinar un poquito. Después vino el acostumbramiento a la inflación en los 2010, después ya la inflación tocó 25% más o menos, y la fueron llevando. Y la fueron llevando con ciclos de nuevo de amplificación y contracción de la inflación asociada con variaciones de la velocidad de devaluación. O sea, la política monetaria implícitamente lo que hacía era, digamos, operaba a través del tipo de cambio. A partir del 2015 hubo este ensayo de las metas de inflación. O sea, y hubo... ¿Que funcionó en otras partes? Bueno, sí. Yo te diría que las metas de inflación eventualmente es para discutir. Yo no, digamos, tengo alguna duda respecto de la generalidad del argumento sobre metas de inflación, pero por otro lado, preocuparse por la inflación me parece que es importante. Después los detalles de si vas a un régimen de metas, o, digamos, eso es de segundo orden. Ahora, el intento fue de moderar la inflación. Fíjate que se hizo una devaluación al principio y las tarifas estaban por adelantarse. Ahora, digamos, si vos querés adelantar tarifas y aumentar el tipo de cambio real, te digo que hay que tener muchas uñas de guitarrero para desacelerar la inflación. Vos estás diciendo que la premisa original fue errónea. Sí. Yo creo que ellos tenían la idea de que el régimen de metas era capaz de bajar la inflación aun cuando vos aumentabas el tipo de cambio real y aun cuando estabas aumentando las tarifas reales. Había algunos argumentos analíticos, qué sé yo, pero digamos, de hecho no se verificó. ¿Okay? Entonces, y eso es una cosa para tener en cuenta. Si vos ves las experiencias de desinflación de países, digamos, de nuestra región, Chile, Colombia, incluso Brasil, digamos. Pero Chile y Colombia es muy clarito, ellos tuvieron desinflaciones graduales muy interesante, porque durante unos 8, 9, 10 años, y fueron monótonamente reduciendo la inflación. Si uno lo ve con un poquito de detalle, en los dos casos empezaron con un tipo de cambio real relativamente alto. El tipo de cambio real no lo dejaron atrasar terriblemente, ¿no es cierto? Pero ciertamente le fue pasando un poquito por debajo a la inflación. O sea que esencialmente, digamos, la reducción de la devaluación acompañó a la desaceleración de los precios. Digamos, 7, 8 años después. Tuvieron una devaluación real y ahí ya el traspaso a precios era bajo. O sea, una vez que habían llegado, la idea de que vos con la tasa de interés ibas a compensar el efecto del aumento del tipo de cambio real y de las tarifas reales me parece que no da. O sea, que estás precondicionado. ¿Para adelante? Bueno, para adelante de nuevo. Uno de los problemas de la devaluación real es evitar, digamos, la espiralización de los precios. En parte por las malas razones, la recesión ayuda a comprimir el traspaso de precios y de salarios, hay que decir. Ahora, el tipo de cambio real yo no creo, eso lo charlamos también, yo no creo que pueda caer demasiado porque la escasez de dólares es un hecho, digamos, no es algo que uno pueda manejar. La escasez de dólares está. La inflación nunca va a eliminar la ventaja de la devaluación para los exportadores. Yo me imagino que muy difícilmente... ¿Va a continuar la devaluación si la inflación presiona, digamos? Yo diría que el tipo de cambio no va a estar muy lejos de la inflación. Yo creo que efectivamente el tipo de cambio real más alto va a ser un rasgo de los próximos años, sí. Porque la escasez de dólares es una restricción dada.
Sobre eso no podemos hacer mucho. Por supuesto que hay matices, ¿no? Qué sé yo, la fuga de capitales del sector privado. Eso es variable potencialmente. Tenemos en marcha, por otro lado, un ajuste fiscal fuerte. Déficit cero. Déficit cero, lo cual, digamos, no es una tarea terriblemente complicada. ¿Está bien el planteo de déficit cero primero? Difícilmente era pensable que vos podías reproducir el endeudamiento de los últimos años. Fue realmente grande. El déficit fiscal es grande, el financiamiento externo lo tuviste mientras lo tuviste, no lo tenés ahora, y entonces, de alguna manera, esa economía... Si no importa si es deseable o no, no hay opción, no hay digamos. opción, pero velocidad e intensidad, digamos, es para charlar. Yo creo que si vos sobreajustás o intentás, no es una cuestión de voluntad solamente. Digamos, vos querés cambio tecnológico. Y eso es esencial, porque digamos, el crecimiento tiene que ver con innovación, digamos, mayor sofisticación de los productos. Ahora, no necesariamente los generadores y utilizadores de cambio tecnológico te van a ayudar mucho a cerrar las cuentas externas. ¿Okay? Pueden contribuir un poco, etcétera, etcétera, pero no van a ser grandes generadores de divisas. Pero los querés. Después tenés que generar empleo. Y generar empleo, yo creo, particularmente de baja calificación, porque ahí es donde duele más el tema social. ¿Okay? Ahora, difícilmente puedas tener actividades intensivas en trabajo de baja calificación, o sea, que demanden ese tipo de trabajo, digamos, por así decirlo, para darle ingresos productivos a los conurbanos. ¿Okay? Difícilmente eso lo vas a tener simultáneamente con gran potencial exportador y cambio tecnológico. ¿Okay? Entonces, el rompecabezas ese lo tenés que llenar de distintas maneras. ¿Ya? Y parte del trabajo que tenemos por delante es ver un poco, digamos, a dónde ponemos las fichas. Y en ese esquema de las cosas hay una complejidad adicional, que es que estamos muy atrasados con los temas en el mundo, ¿no? La semana pasada estaba acá Elsa Allende Rosas, la directora de la carrera de Ciencia Política, que nos decía que en política todavía estamos haciendo cosas que tendríamos que haber hecho 1000 años atrás, o sea, estamos poniendo cloacas y bueno, agua corriente. Hurra las cloacas. No, cosas que están resueltas, que son de otro siglo, digamos. Y en economía también, digamos. Ahora estamos nosotros hablando de si ponemos más retenciones o menos retenciones a las exportaciones, y en otras partes del mundo están hablando de ponerle impuestos a los robots. Parece que buscar, no ser optimista por ser optimista, pero tratar de buscar la vuelta a los problemas efectivamente que nosotros tenemos, es lo que hay. Yo no creo que hay un pase de manga, una poción mágica, digamos, ¿no? Por lo menos no se me ocurre.